Un chico, yo estaba diciendo Ya, somos cuatro. laringoscopía. Sí, fuimos 4, creo. Yo escuché laringoscopía y escuché laringoscopio, que son dos conceptos distintos. ¿Quién dijo laringoscopio? Fue un varón. Joshua. Samuel Cruz, Joshua Duarte. Yo fue. Ya, Claro, muy yo me bien. refería al instrumento, ¿no? Que utilizan justamente para visualizar la laringe, el laringoscopio. Joshua, ¿tú eres el que está hablando? Sí, soy yo. Ok, laringoscopio. Muy bien. Ya. Doctora, fibroscopía, creo. Laringoscopía. No, fibro, algo con fibro. Ya. Fibro. Ya. ¿Fibro qué? Fibroscopio, doctora. Fibroscopio. Fibroscopio. Ajá. Ok. ¿O será fibrolaringoscopio? Fibroscopio he visto, pero el procedimiento será fibrolaringoscopio. Ah, ok, muy bien. Ya. ¿Quién dijo laringoscopía? Yo, Leticia Andrade. Yo también. Leticia. Ya Leticia ya está exonerada. Ya Leticia. Ya no puede. Permiso para no asistir a clases. ¿Cómo? Doctora Inés, estroboscopía. Estroboscopía. Ok. ¿Quién dijo estroboscopía? Wendy Herrera. Lady Herrera. Muy bien. Cuando hablamos de Doctora, métodos... A ver, sí. ¿Se puede decir laringoscopía directa e indirecta tal vez? Claro, son dos términos que usamos. Todo lo que ustedes observan en un consultorio, en una rotación, en el externado, en el internado, en el consultorio de otorrinolaringología, esos exámenes se llaman laringoscopías. ¿De qué tipo? ¿Indirecta o directa? Directa. Directo. Directa. Sí. Ah, ya. ¿Quién dijo directa? ¿Cómo? ¿Talía, doctora? Talía. No, Talía. Indirecta, doctora. ¿Quién dijo indirecta? Joshua. No, indirecta es lo Eduardo. que usted mencionó. Directa es, por ejemplo, biopsias. A ver, ¿quién dijo indirecta? ¿Con quién estoy hablando? Eduardo Eduardo. Martínez. Eduardo. Muy bien, Eduardo. A ver. La laringoscopía es un método, o es el nombre del método para visualizar la laringe, laringoscopía. Es un término general, laringoscopía. Ahora, eso es un concepto simple. Método para visualizar la laringe. Doctora, ¿no se podría decir la nasofibrolaringoscopía? Mira, laringoscopía es un concepto básico. Cuando ustedes busquen el término de laringoscopía es visualización de la laringe, en términos generales. De ahí viene, es como la base y de ahí vienen todas las subdivisiones que viene a ser la laringoscopía rígida, laringoscopía flexible, la video-naso-laringoscopía, que son sus derivados. ¿Se entiende? Concepto básico de laringoscopía es visualización de la laringe. Laringoscopía rígida es un método igual, visualización de la laringe, pero otra vez cambia porque el instrumento que se utiliza es distinto. Laringoscopía flexible, sí. El instrumento que se utiliza es distinto, es un instrumento flexible. Para eso usamos el fibroscopio flexible. Porque también hay un broncofibroscopio, pero eso lo utiliza otra especialidad. También mencionaron el video nasolaringofibroscopio. Sí, video, porque tengo un instrumento adicional para poder grabar las imágenes y poder documentarlas. Video nasolaringofibroscopio. Ahí estoy usando un término mucho más completo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda?
¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de conceptos básicos o terminología básica? Doctora, Doctora, entonces, no sé si entendí bien. solo- Para la laringoscopía hay como diversos métodos. Así es. Ah, ya, la Eso, laringoscopía y flexible eso es el nombre del tema que vamos a desarrollar. Métodos exploratorios de la laringe. doctora, entonces solo cambiaría lo que es el instrumento que se usa con respecto al nombre. Claro, por ejemplo, si yo quiero hacer una laringoscopía rígida, utilizo un equipo distinto, laringoscopía rígida. Al final el nombre de laringoscopía es la visualización de la laringe. Si yo quiero hacer una laringoscopía flexible, cambio el equipo. Ya no uso un material, uso un material B. ¿Solo hay de esos dos tipos? O sea, para rígido y el flexible, ¿o hay más? Sí, esos dos métodos. Hay otros métodos más básicos que actualmente ya no se usan o están en desuso, pero en algunos consultorios lo siguen usando. Como el espejo laringio, por ejemplo. Ese es el que tienen los dentistas, ¿verdad? Sí, es el que tienen los odontólogos. Así es. Doctora, ¿y la fibronasolaringoscopía? La video fibronasolaringoscopía es un fibroscopio que va a introducirse a través de la nariz. Por eso se llama fibronasolaringoscopía. El equipo es un fibroscopio. Es un fibroscopio flexible. Sino que este equipo ingresa por la nariz. Y normalmente nosotros usamos el término de video, que es un nombre ya más compuesto, porque esta grabación, este procedimiento invasivo se graba, se documenta. Por eso usan el término de video nasolaringofibroscopía u otros nasolaringofibroscopía, no documentado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Quedó Todo claro claro. los conceptos? ¿Alguna duda? Doctora, ¿existe fibrolaringoscopía rígida y flexible o se sobreentiende que es flexible cuando hablamos de una fibrolaringoscopía? El término apropiado es laringoscopía rígida. Porque si yo digo fibrolaringoscopía rígida, estoy usando un término mixto. Y normalmente el equipo que se usa es bien rígido o bien flexible. Flexible. ¿Cómo dices? ¿Hasta ahí quedó claro el concepto? Para empezar a desarrollar las diapositivas que continúan y que van a ver. Y que me va a tocar a mí hacer preguntas. Por eso les digo, ¿alguna pregunta? Doctora, disculpe, la estroboscopía, ¿en qué se diferencia de la laringoscopía? La estroboscopía es un poco más específica. Claro, la laringoscopía rígida te da una imagen más en 2D. Y la estroboscopía te da una evaluación más dinámica. No solamente una evaluación dinámica, sino que además tiene una fuente de luz que es distinta a la luz que utilizamos en una laringoscopía rígida. La fuente de luz es distinta. Quiere decir que esta te va a dar una imagen, entre comillas, voy a decirlo, voy a resaltar, mucha más dinámica en el sentido de las ondas vibratorias. Te da un mejor enfoque en relación a las ondas vibratorias. En una laringoscopía rígida y flexible tú puedes ver un movimiento en 2D y en una laringoscopía, en estroboscopía, puede ser un movimiento en 3D. Una estroboscopía se diferencia con eso, con lo clásico, que es una laringoscopía rígida. Que el otro es en 3D. ¿Cómo? ¿Cómo lo puede volver a repetir? Que la diferencia era que uno era en 2D y el otro en 3D. Algo así. La laringoscopía rígida es una imagen más general, es una imagen más grosera, es una imagen que solo tiene una sola angulación. No ves las ondas vibratorias de la cuerda vocal. La estroboscopía significa movimiento.
Entonces, doctora, las estrobos se utiliza, bueno, el método para las cuerdas. O... Patología de cuerda vocal. ok. En la laringe tú evalúas las cuerdas vocales cuando hay lesiones en las cuerdas vocales. En la estroboscopía. La estroboscopía nos ayuda sobre todo a diferenciar, a darnos más información acerca. Es un examen muy útil para evaluar las cuerdas vocales. La laringoscopía me da una visualización más exacta, ¿sí? Pero con una mejor visualización. Es como una imagen más panorámica. Tiene una mejor visualización, una mayor visualización. Pero si yo quisiera evaluar las cuerdas vocales, definitivamente mi mejor amigo es la estroboscopía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o empiezo yo con las preguntas? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que no haya quedado claro de los conceptos básicos? Ok. A ver, ¿qué imagen están viendo en la diapositiva? Estroboscopio parece, doctora. El que está en la parte superior, Ah, es la indirecta, es el espejo El espejo angular. que usaban también los odontólogos. espejo laringio. En otorrino, cuando ustedes vayan al consultorio de otorrino y vean esto, espejo laringio. Eso no olvidarlo. ¿Cómo se llama este equipo? Laringoscopio rígido. Laringoscopía. Laringoscopio rígido. ¿Quién dijo laringoscopio rígido? Arnold Sala, doctora. Ok. Acabo de decir hace un momento el concepto básico de la laringoscopía. Visualización de la laringe. Laringoscopía, visualización de la laringe. De eso hay subdivisiones, laringoscopía indirecta y directa. Para una laringoscopía indirecta va a haber muchísimos equipos e instrumentos para visualizar la laringe. El espejo laringio es un material, instrumento básico también, que se encuentra en el consultorio de otorrinolaringología. Se utiliza en el paciente, normalmente hay que explicar al paciente cuál es el procedimiento que nosotros vamos a realizar cuando usamos el espejo laringio. En algunos hospitales que no tienen un fibroscopio o no tienen una torre endoscópica para poder visualizar los hallazgos, o no tienen un laringoscopio rígido o un fibroscopio flexible, normalmente se usa en algunos consultorios el espejo laringio. Incluso se les enseña cómo usar un espejo laringio. Lo primero que hay que hacer es, en este caso, en el caso de la persona que vamos a examinar, ¿no? Primero después de hacer la anamnesis, después de explicarle el procedimiento. La parte distal del espejo es el que va a entrar a nivel de la cavidad bucal. No hay que chocar con ninguna estructura. Se tiene que pasar la campanita o la úvula. Se tiene que hacer una angulación de 45 grados. ¿Okay? Todas las cuerdas vocales se van a ver reflejadas a través de este espejo. Nunca manipulamos el paladar. Traccionamos la lengua, podemos traccionar la lengua, pero con suma delicadeza. La lengua va entre los dedos. ¿Logran ver ahí mi monitor y mis dedos? Sí, doctora. En Ok. tres, doctora. Tres, como menciona. ¿Sí? Dedos. Aquí y lengua. Ahí tengo que sujetar yo la lengua.
¿Ya? Esto se hace normalmente en la práctica, pero normalmente tengo que apoyar mi dedo índice. Es como si quisiera yo hacer un chasquido de los dedos, y en vez de hacer un chasquido, lo que estoy haciendo es, tengo que apoyar aquí y sujetar la lengua entre mis dos dedos, entre el dedo índice y medio. Y con el pulgar estoy apoyando para poder que el paciente tampoco me muerda cuando yo hago el procedimiento. ¿Ya? Entonces, esa estructura ingresa a través de esta cavidad bucal. Nunca chocamos con el paladar, no chocamos con la búbula. Y sujetamos la lengua. Explicamos al paciente que vamos a hacer una pequeña tracción. No jalar la lengua, pequeña tracción. Pero nos apoyamos siempre en la arcada dentaria para evitar algún inconveniente en el paciente. Recordemos que hay pacientes que pueden ser muy nauseosos. Y para evitar o abolir, anular, desaparecer el reflejo nauseoso, usamos un anestésico tópico, ¿no? Que es la lidocaína. Al 10%. Entonces, eso es lo más común, lo que se hace en un consultorio externo. De preferencia, siempre preguntar al paciente si tiene un reflejo nauseoso muy elevado, para evitar cualquier sensación incómoda, ¿no? Durante el procedimiento. Porque lo básico, si es que no tienes esos equipos que acabamos de mencionarlo, es usar un espejo laringio que algunos consultorios lo tienen. El laringoscopio rígido, o también llamado por algunos textos como el libro de Tatalov que dice endoscopio laringio, ¿ya? Es un equipo que tiene, este equipo tiene una fuente de luz incorporada. Lo que ustedes ven acá es la fuente de luz incorporada. ¿Qué más les llama la atención en este laringoscopio o endoscopio rígido? Lo recto que es, ¿cuánto mide palabra de ¿Lo recto qué es? Sí. Ok. Ya. Doctora, ¿Qué más? quizá la punta del laringoscopio. Perfecto. La punta del laringoscopio, ¿no? Porque hemos dicho que es rígido, es recto. Lo que nos llama la atención es la punta, es cuál es el ángulo de este laringoscopio. Esto es muy importante en la laringología. Hay dos tipos de angulaciones que se usan, la de 70 y 90 grados con frecuencia. 70 y 90 grados. El grosor del laringoscopio es variable. Puede medir 4 milímetros, puede medir 8, puede medir 10. Lo que normalmente usamos en la laringología es 8 y de 10 milímetros. Este tipo de modelo que ustedes ven en esta imagen ya viene, como lo dije, con la fibra de fuente de luz ya incorporada. Hay otros que no vienen con esta fuente, bueno, en este caso con esta fibra de luz. Entonces solamente viene hasta este segmento, hasta acá. Y a nosotros tenemos que incorporar otro. Pero esto es muy importante porque esto normalmente se encuentra en los hospitales donde hagan sus rotaciones o sus prácticas y nos ayuda a una imagen magnificada, ampliada, de una mejor visualización. Entonces, para una visualización adecuada, cómoda para el paciente y para el examinador es el ángulo del laringoscopio, 70 o 90 grados, porque eso te da mayor facilidad para poder maniobrar la lengua en el paciente y evitar otras estructuras. En cambio, las de 30 grados, que mencionarán también en el capítulo de senos paranasales y nariz, te dan una visualización un poco más alejada, más distal, y ya depende. ¿Se puede hacer una laringoscopia con una óptica de 30 grados? Sí, claro, pero va a depender del examinador. Uno que recién empieza va a tener más dificultad de hacer una laringoscopia de 30 grados. No es lo habitual, pero si tuvieras un establecimiento de 30 grados, se puede usar, pero va a depender mucho de la experiencia del examinador. Lo habitual, lo correcto, es usarla de 70 o 90 grados. ¿Qué están observando? Laringoscopio. Fibroscopio flexible. Fibroscopio. El fibroscopio flexible. El fibroscopio flexible tiene una característica en especial. Nos ayuda a evaluar, a hacer
una evaluación dinámica. ¿Por qué evaluación dinámica? Porque ya no estoy sujetando la lengua. Porque alguien mencionó, doctora, ¿y por qué nasolaringofibroscopía? Porque ingresa por la nariz. Ya no sujeto la lengua. Y si no sujeto la lengua, puedo ver con mayor facilidad movimientos dinámicos de la laringe. Me da mayor facilidad de poder hacer ejercicios con el paciente. La preparación para usar este instrumento fibroscopio flexible en la laringología es también una preparación adecuada del paciente. No es colocar el fibroscopio y ya. Hay que anestesiar la zona por la cual vamos a nosotros hacer el procedimiento. Tanto por la fosa nasal, a nivel de la rinofaringe, a nivel de la orofaringe y algunas topificaciones a nivel de la parte posterior, que son otros procedimientos en especial, ¿no? Esta fibra es variable, esta es la fibra flexible, muy delicada, ya por ahí habrán escuchado algunos docentes en sus prácticas, esto es muy delicado. Esta fibroscopio flexible tiene diferentes diámetros, el más pequeño es de 2.1 milímetros, que es para recién nacidos, para pacientes pediátricos, el de 2.8 para niños, el de 3.6 y el de 4.2 que son para adultos. También hay más grandes, hemos hecho hasta broncofibroscopías con fibroscopios mucho más grandes, hasta de 5.5 milímetros, sí, es un poco incómodo. Entonces, pero sí ingresada por la fosa nasal. Entonces, tiene el mango de trabajo, que es esto, ¿ya? Esto es el mango de trabajo. Estos son los botones en el cual nosotros podemos inclinar, direccionar, que es el término apropiado, de este fibroscopio, de la punta. Ingresa a la punta y nosotros podemos, a través de los botones, poder hacia la parte superior, hacia la parte inferior, para poder revisar. Por eso menciono que es dinámico. ¿Ya? Si se trata de una evaluación exhaustiva y tenemos los dos equipos, pues, y quiero una evaluación completa, normalmente se hace lo ideal, según los textos de la laringología, y estoy completamente de acuerdo, es que se debería hacer los dos, si se tienen los dos equipos, pero si no se tiene, pues buscar la aproximación más cercana a la lesión si se tiene con fibroscopio flexible, ¿no? Y con el rígido, como les digo, la ventaja es que me da una imagen magnificada, me otorga una mejor visualización. Esa es la ventaja entre uno y el otro. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo que no quedó claro de la explicación? Ventajas de una rígida con, bueno, desventajas sería mejor que todo. Con una rígida y con una flexible. La desventaja de la rígida es el mayor efecto nauseoso. La principal desventaja. 2. La desventaja de la rígida, siempre todo equipo va a ser manipulador dependiente. Manipulador dependiente. Y en formas globales, el efecto nauseoso. Por eso que es muy importante los procedimientos. Dentro de este equipo, el endoscopio te da muchas ventajas. La desventaja se proporciona normalmente de acuerdo a los efectos que puede originar el procedimiento, no el equipo. Entonces, la endoscopía rígida, ¿cuál sería la mayor frecuencia? Porque estás examinando al paciente. Bueno, el efecto nauseoso, ¿no? Y lo otro es la tracción de la lengua, y lo tercero es que no te permite hacer una evaluación dinámica completa porque sujetas la lengua. Con Doctora. el flexible. Sí, dime. Ya, Dime. Respecto al fibroscopio flexible, este es el que hace la estroboscopía, entonces, porque como dice... No. Ah, ya. Okay. Ah, ya. Okay. En el caso del flexible es la imagen. Tiene una punta de chip pequeña.
recuerden que mencioné 2.3, claro, ese diámetro es la distancia de la punta, de la visualización. Por lo tanto, no me da una imagen muy magnificada. Me ayuda más para evaluar los movimientos de la laringe. Por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo cuando se trata de lesiones muy pequeñas, de lesiones, por ejemplo, como el caso de parálisis, de lesiones musculares, de lesiones en cual no hay una lesión orgánica. Y este aparato es útil para trastornos. Por ejemplo, trastornos funcionales de la laringe. Es muy útil para esos exámenes. Y ni qué decir para las invasiones traqueales, para las lesiones subglóticas. Entonces, es completamente útil cuando uno quiere pasar las cuerdas vocales. Y si tengo un paciente con tremor vocal, me es útil. Y también para todos los trastornos, para los trastornos de deglución, ya sea central o periféricas, me es útil este equipo. Para inyecciones de medialización, el fibroscopio flexible. Entonces, es más dinámico y nos ayuda a hacer muchos más procedimientos, lo que no puedes conseguir con un rígido. Y la desventaja, la pobre imagen, es lo único. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. ¿Qué estamos viendo en esta presentación? Una nasolarringoscopía. Nasofibrolaringoscopía. Muy bien. ¿Quién dijo nasolaringofibroscopía? ¿Quién dijo la primera? Maricel Herrera. Y Sharon, bueno, no sé. ¿Cómo? Creo que lo dijimos yo y Maricel. Maricel. Sharon y Maricel, doctora. Ah, ok. Lo dijo Maricel Herrera, pero yo también había mencionado algo y no sé si lo he escuchado. Escuché solamente una voz. La primera voz que fue mujer. No lo escuché en coro. Y entonces, Maricel, ¿qué ves? Ah, doctora, yo dije una videonasofibrolaringoscopía. Ya. Y pues es lo que veo que están introduciendo este aparato por la nariz, ¿no? Ok, Maricel. Y Sharon. A ver, Sharon, ¿qué es? ¿Qué observas en la imagen? Doctora, ¿me está hablando a mí? ¿A Dijeron Sharon? Maricel y Sharon. Ya, sí. Bueno, se observa cómo la doctora a la paciente a través de sus orificios nasales mete lo que es una cámara con lo que se puede observar desde los orificios nasales pasando hacia la faringe, y podemos observar en la imagen cómo se ven el orificio glótico. También podemos ver las cuerdas vocales. No puedo ver bien porque está un poco borroso, ¿no? Pero creo que es la epiglotis. ¿Cuál es tu nombre? Sharon Castro. Ok, Sharon. Muy bien, me gustó. A ver. A ver. Doctora, una pregunta. Sí, dime. Para realizar toda esta clase de métodos exploratorios, se aplica anestesia, ¿verdad? Sí. ¿O no? ¿Sí? Se aplica anestesia. Sí se aplica anestesia. Hay algunos pacientes, ¿ya? Hay algunos pacientes que toleran sin anestesia, pero va a depender mucho de lo que quieras buscar en el paciente. Más buscar, no, acercarte a la lesión, ¿ya?
Hay algunos pacientes que mencionan, doctora, no quiero que me hagan el fibroscopio flexible o el examen de laringoscopía con anestesia. Entonces se les pregunta por qué, si tiene algún tipo de reacción adversa al medicamento, si tiene algún efecto, si es que tiene alguna patología cardíaca, ¿no? Y felizmente las respuestas sí son que no las presenta. A título personal yo coloco siempre el lidocaína en gel. Lidocaína en gel para que esto no cause ningún tipo de incomodidad para el paciente. Porque lo que se busca en el paciente es que esté cómodo cuando se hace un examen. 2. Cuando uno no hace muy bien el examen y pasas por estructuras que van a alterar el reflejo parasimpático, pues el paciente, de lo que tenía la percepción adecuada de que no le dolía y tú pasaste por el piso o te fuiste por el cornete medio, le vas a estimular y va a tener un reflejo parasimpático, le va a causar un dolor. Entonces, a todos los pacientes, así no quieran que le coloquen anestesia, se les explica cuáles son las ventajas y desventajas de colocar este anestésico en el paciente. Y más o menos explicarle el tiempo, ¿no? Que debería ser menos de 1 minuto. Entre 20 a 40 segundos, ¿no? Entonces, el paciente entiende y si en el mejor de los casos tú quieres ser mucho más exhaustivo, a la mayoría de nuestros pacientes en los consultorios le colocamos anestesia. Pero también respetamos algunas decisiones del paciente que no quieran, pero se le explica cuál es la ventaja. ¿Cuál es la ventaja de colocarle anestesia al paciente? A ver, Cintia Huanco. Cintia Huanco. Sí, doctora. Ok, Cintia Huanco. El día lunes fue que hemos tenido la clase. ¿Qué estructuras ves en esta fotodocumentación o videodocumentación? Ahí veo las cuerdas vocales, el orificio glótico, también los ventrículos, sí, se podría ver si lo veo. Ya. Ujú. Ella tiene los ventrículos notorios. El pliegue, tal vez no, los pliegues no se ven. Vamos a llamar a otro compañero para que te ayude. Has dicho 3. Samael Almeida. Hola, sí, doctor. Ok. Ayuda a Cintia. Bueno, al fondo sabemos que tiene la tráquea, ¿no? Como ya habló Cintia, también hay las pregas vocales, la epiglotis también, ¿no? Bueno, más que todo sería eso, ¿no? Bueno, puedes decir también que supongo que está pasando aire porque está abierto, ¿no? Entonces, por eso no se vería, por ejemplo, las pregas vestibulares porque están abiertas las cuerdas, ¿no? Ok, ya. Me gustó que dijeras que está en abducción, ¿no? Porque está pasando el aire. Eso me gustó. Ahora, no se ve la epiglotis. Lo que estamos viendo acá es la comisura anterior, las bandas ventriculares, las cuerdas vocales, el segmento traqueal, a grosso modo, la parte distal, se logra ver. El pliegue interaritenoideo, los aritenoides. Hemos considerado esto, hemos considerado, sí, este espacio, porque habíamos dicho que eran los ventrículos. Viviana Ruiz. Viviana Ruiz. Arely Villanueva. Alexandra Valdés. Ambas se encuentran en Iquitos. En Iquitos. ¿Puedo participar? ¿Y cuál es tu nombre? Castillo Ariza. Ok.
Los ventrículos son el espacio estrecho entre las cuerdas vocales falsas, también llamadas bandas ventriculares, creo que nos había explicado la Así doctora, es. y las cuerdas vocales verdaderas. Así es, perfecto. Muy bien. ¿Me repites tu apellido, por favor? Castillo Ariza. Muy bien. Castillo Ariza. Ok, seguimos. Entonces, en esta imagen estamos observando al examinador en el cual introduce la fibra flexible. ¿Por qué fosa nasal? Izquierda, parece. Izquierda. Muy bien, izquierda, izquierda. Por la fosa nasal izquierda. Ella apoya su dedo. Esto es muy importante. Ella apoya su dedo acá en la nariz. Nosotros apoyamos en la nariz para con dos objetivos. Uno, de que el paciente pueda ventilar más por la fosa nasal donde está ingresando el fibroscopio. Y dos, para fijar el fibroscopio. Porque hay pacientes que se van para atrás cuando ingresa esta fibra flexible, se van así. Entonces uno tiene que fijar el fibroscopio a nivel de la punta nasal. Es así, más o menos así. Hacemos esto. Y así el paciente se puede ir para atrás, pero el fibroscopio no se sale, no se desplaza de su lugar. Entonces hacemos una fijación externa y nos apoyamos entre la válvula y aquí a nivel de la punta nasal, de tal forma. Esto es muy importante para niños también. ¿Ya? El fibroscopio, normalmente con la mano, si eres diestra, la mano dominante es el que va a maniobrar el equipo. Maniobra el equipo. ¿Ya? Y nosotros lo que hacemos es todos los ejercicios. Ayer, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio que es respirar o ventilar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva. Respirar como cansada, es decir, botar el aire, y ahí se va a ver un reposo en abducción. Un reposo en abducción, que es lo que se está viendo en la imagen. ¿Ya? Este estudio se está realizando con un laringoscopio rígido. ¿Y ven la diferencia? Hay más amplitud. Así es. Mejor visualización. ¿Qué más? Mencionó que podría ser una visión panorámica. Visión panorámica. Ya. Imagen magnificada, ¿no? Imagen magnificada. Perfecto. Así es. Carol González. ¿También está en la selva? ¿O en Iquitos? Sí, También. Michelle Felipe. creo que también. Maricielo Vaca. Efectivamente, doctora, también. Areli Villanueva. También. Rosario Meléndez. Ella está en guardia, doctora. Le Está de envié. guardia. Ya. Joel Carrasco. Angelín Pinedo. Anthony Calle. Ok. ¿Qué les llama la atención? Bueno, doctora, los ventrículos, pero no se evidencia la glotis, tampoco el puente del aracnoideos. No, eso no visualizo más. ¿Están de acuerdo con Leticia, no? ¿Cuál es tu nombre? Talía, doctora. Talía. ¿Talía qué? ¿Tu apellido Ludeña Talía? Velarde. Ludeña Velarde, doctora.
Ok. ¿No se visualiza la glotis o sí se visualiza la glotis? Ah, no, por lo que yo estoy amplificando ahorita, no veo, no visualizo la glotis y el puente que le digo, bueno, por la imagen me estoy guiando, ¿no? Estoy viendo más detalladamente los ventrículos, que se notan más. Hemos Bueno, dicho eso que es la por lo que veo. glotis es el espacio entre ambas cuerdas vocales. No se ve la epiglotis. Así es. La epiglotis Perdón, es lo que no se ve. La epiglotis no se ve. Pero la glotis, ¿qué es? Glotis. El espacio. El espacio. Así es. La glotis se ve enorme ahí. Ok. Doctora, ¿Qué es yo lo? puedo observar Dime. es la comisura anterior y Muy las bien. cuerdas vocales verdaderas. Ujú. Doctor, Sí, una esa era la- pregunta. Ya. Ahí no logro observar los aritenoides, o sí, no, yo no puedo visualizarlos No, bien, ¿verdad? no se logran ver en esta imagen los aritenoides. No. Se ven las apófisis vocales. Apófisis vocales. Pero no los aritenoides. ¿Qué es lo que te llama la atención en la imagen? Yo lo acabo de decir en la primera diapositiva introductoria. ¿Qué es lo que está haciendo la examinadora? Está Está haciendo traccionando una la lengua. retracción Muy con bien, la está lengua. traccionando la lengua. ¿No es así? Así es. Tracciona la lengua. Ella es diestra. Tracciona la lengua con la mano no dominante. La izquierda. Entonces, la tracción de la lengua lo puede hacer el examinador como también lo puede hacer el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿y está en una posición lateralizada o está central su laringoscopio rígido? Central. No, central. Está entre ambos incisivos. Entre ambos incisivos. Cuando nosotros entramos y tenemos una apertura bucal adecuada, porque primero tenemos que examinar la cavidad bucal, nos colocamos en frontoluz, bajamos con el baja lengua y vemos la cavidad bucal porque tenemos que colocar la anestesia. La anestesia se coloca en dos partes, en dos segmentos, pero nosotros tenemos que ver ahí la amplitud de la orofaringe. Entonces, si lo ideal, lo correcto es colocar el laringoscopio en la parte central, sin chocar estructuras, sin chocar estructuras. Tu paladar está acá arriba, tu laringoscopio tiene que estar así, sin chocar estructuras. Se apoya en la lengua, pero no está chocando estructuras. No choca estructuras. Y luego angulas. Muy bien. Vamos a pasar acerca de unos conceptos básicos acerca de la videoestroboscopía. Entonces, la videoestroboscopía es la principal herramienta clínica para el diagnóstico etiológico de los trastornos de la voz. Esto es un concepto de la Sociedad Europea de Laringología. Entonces, ¿por qué trastorno? Porque es una herramienta clínica para el diagnóstico etiológico de los trastornos de la voz. Sobre todo en el caso, trastornos de la voz. Los trastornos de la voz son originados por lesiones de tipo orgánicas. Si yo tengo un nódulo, voy a originar un trastorno de la voz. Diagnóstico etiológico, nódulo. Entonces, ¿pero cuáles son los factores desencadenantes? Son otros. Si yo tengo un pólipo, voy a originar un trastorno de la voz. Si yo tengo una parálisis de la cuerda vocal, voy a originar un trastorno de la voz. Si yo tengo una paresia de la cuerda vocal, un trastorno de la voz. Si yo tengo una lesión papilomatosis, leucoplaquia, quistes subepiteliales, voy a originar un trastorno de la voz. Si yo tengo lesiones mínimas como sulcus, tengo membranas laringeas, anterior, membrana laringea posterior, tengo ectasias vasculares, trastornos de la voz. Tengo sulcus tipo 1, 2, 3, trastornos de la voz. Entonces,
La estroboscopía se ha convertido en uno de los métodos más útiles para el diagnóstico de los trastornos de la voz, al permitirnos observar con gran precisión las alteraciones de la que mencioné, onda mucosa, onda de la cuerda vocal, por eso se llama estroboscopías. Estroboscopía me da una visualización mucho mejor que una laringoscopía rígida. Por eso les mencionaba el efecto. La laringoscopía rígida es como una visualización en 2D, mejor amplificada 2D, pero estroboscopía me da una mejor visualización de mis cuerdas vocales, y dentro de las cuerdas vocales, la onda mucosa. Una de las características, y la más importante, onda mucosa. Tiene 5 características según la clasificación de la Sociedad Europea de Laringología. Y según los libros de laringología, en base a Satalov, que es uno de los pioneros en la laringología, 7 características. Entonces, la estroboscopía actualmente es el gold standard en relación a lo que viene a ser la evaluación de las cuerdas vocales. Entonces, también nos permite la estroboscopía hacer un diagnóstico diferencial entre diferentes patologías que pueden estar ubicadas a nivel del borde vibratorio de las cuerdas vocales. Entonces, es muy importante el concepto de este estudio, ¿no? Estroboscopía. Examen más minucioso para evaluar que la laringe, las cuerdas vocales, el dinamismo de las cuerdas vocales. Indicación de la estroboscopía: obtener un análisis visual de la vibración de las cuerdas vocales o pliegues vocales en pacientes con problemas de la voz en los que el diagnóstico no está tan claro o impreciso. Cuando, por ejemplo, tenemos un pólipo, y entonces te hacemos un diagnóstico diferencial con un quiste subepitelial, o de repente cuando no observamos muy bien adecuadamente un sulcus vocal, cuando hay un cierre incompleto y no vemos lesiones y observamos mediante la estroboscopía que hay una lesión mínima son alteraciones que fueron descritas hace algunos 10 años aproximadamente, en el cual no se observaba adecuadamente estas lesiones. Entre ellas son las sulcus, entre ellos son el web glótico, que son lesiones más pequeñísimas y que la estroboscopía nos ayuda a diferenciar. Por ejemplo, en el caso de parálisis, cuando nosotros no sabemos diagnosticar realmente acerca de la onda vibratoria, las características de esta onda vibratoria, la onda mucosa. Entonces, esto nos da una mayor información, sobre todo en aquellas lesiones que se encuentran a nivel subepiteliales. Y normalmente es importante cuando uno hace una cirugía o planifica dentro del tratamiento médico una cirugía, tener pues un examen estroboscópico antes del inicio de un tratamiento, sobre todo quirúrgico. Bueno, el documentar el examen y educar al paciente, esto es muy importante. Cuando tenemos lesiones y observamos esas lesiones benignas en las cuerdas vocales, es importante informar al paciente de todo lo que estamos realizando. La fotodocumentación en todo paciente, toda endoscopía, laringoscopía que hagas, realices, desarrolles en una persona que tiene lesión, se documenta, se graba. ¿Por qué? Porque si tú tienes un plan, un manejo, siempre vas a evaluar el control y hacer una evaluación posterior a un tratamiento médico, así sea médico y principalmente si es quirúrgico. Lo voy a mencionar cuáles son las características o los parámetros vibratorios de la estroboscopía, la periodicidad, cuerdas vocales, periodicidad. Las cuerdas vocales, hablamos del día lunes del efecto de Bernoulli. Entonces, las cuerdas vocales tienen un movimiento vibratorio. La simetría. Simetría quiere decir desde la parte lateral hasta la parte medial. ¿Cómo llegan las ondas vibratorias hasta la parte del medio, el centro, aquí? La amplitud, una cuerda y la otra cuerda. Amplitud es solamente, es singular, no evalúa los dos. Solamente de la parte lateral a la parte medial de una cuerda vocal. Las simetrías de ambas. La onda mucosa, que ya lo hemos mencionado, y el cierre glótico. El cierre glótico lo vamos a ver también en las lesiones benignas. ¿Cuál es la característica del cierre glótico?
Bueno, aquí algunas características, ¿ya? Vemos acá cuerdas vocales. Esto es un cierre glótico incompleto. No llega a contactar las cuerdas vocales. Cierre glótico en uso, o también lo que le decimos nosotros en reloj de arena, ¿ya? Cierre glótico alterado. Todos estos ejemplos son cierres glóticos alterados. Todos están alterados. No, ninguno de los cuatro es normal. Son imágenes de personas que tienen algún tipo de patología. Pero todos estos cierres son irregulares. Son alterados. Cierre glótico, que está acá, que tiene una hendidura glótica posterior y hendidura glótica anterior mínima. Doctora, ¿la imagen A también no es normal? Esto es normal. No, en la anterior. ¿Cómo se llamaría la estructura, doctora? O sea, si los otros son en reloj de arena, en apertura anterior, posterior, ¿cómo sería la...? Eso lo vamos a decir en las clases de recuerdo al cierre glótico. ¿Cuál me origina un cierre glótico incompleto? Bueno, vamos a hablar. ¿Quién quiere dar opiniones? A ver, ya que tú preguntaste. ¿Qué te Yo he sugiere? preguntado si la A estaba normal. Es que abajito creo que estaba escrito configuración glótica común y de ahí la B Sí, es el ajá. uso, creo. Entonces Sí, la A es así normal. A ver. No te llegué a escuchar. ¿Qué preguntaste? Es que abajo está escrito configuración glótica común. Pensé que esta era la A. ¿La A sería normal o no? No, un cierre glótico tiene que ser completo. Cierre glótico de su cabecita completo. Cierre glótico tiene que ser completo. Eso es lo normal. Estas son las variantes de los cierres glóticos, pero no es normal que que una persona tenga un cierre glótico en uso. En uso. Si no tendrías una voz soplosa. Ya, entendí. No es normal que tengas una configuración en reloj de arena. Lo normal es esto. Completo. Así debería cerrarse. Por ejemplo, en esta Doctora, imagen. de las imágenes que han mencionado las anteriores, que dice que todos, me imagino patológico o algo, que no es normal, ¿cuál de ellos es algo congénito? ¿Se puede llevar? ¿Lesiones congénitas? Algo así, porque el B, no sé, me parece que para que sea un reloj de arena está como que las cuerdas Hoy día tenemos unibles. la otra clase. ¿Qué han estudiado la otra clase? ¿Qué te parece a ti? A ver, ¿qué lesión me da un cierre en reloj de arena? Es la clase que sigue. ¿Alguna idea? ¿La enfermedad de Peyronie, doctora? No. Quizás Presencia de nódulos, doctora. ¿Cuál? Disfonías, doctora. Ya. Las lesiones, los trastornos de voz me van a dar disfonía. Pero ¿qué enfermedad de tipo orgánica, fonotraumática, me va a originar un cierre incompleto en forma de reloj de arena? Doctora, los nódulos. Sí, los nódulos. Pero ya la respuesta es muy tardía, ¿no? Ya. Muy bien, entonces este es un cierre irregular, no es un cierre normal. Las configuraciones pueden ser distintas. Configuración glótica común. Entonces, las configuraciones por patologías, por ejemplo, en este paciente tiene un cierre incompleto. Entonces, yo puedo pensar en este paciente, si hablamos en patología, que pueda tener un sulcus vocal, porque tiene un cierre incompleto, o que tiene una cicatriz cordal, o que tiene una cicatriz de cuerda vocal. Es un cierre incompleto. El paciente no va a tener una buena voz con ese tipo de cierre. El reloj de arena en nódulos, micronódulos. En uso posterior,
en el caso de pacientes que han sido posoperados y tienen una cicatriz, o también elusiones postquirúrgicas por leucoplasia a nivel de los de segmentos posteriores. Y acá en uso anterior, cuando tiene un cierre incompleto, también en caso de sulcus. Entonces, estas son variantes, tipos de cierre, pero no es normal que tengan un cierre regular. Por eso se llama tipos de cierre glóticos. Este es un cierre glótico irregular. Por eso que está el trazo amarillo, que es de forma irregular. En este video, ¿qué están observando en el video? Que ahora estamos pasando, proyectando. Un cierre. Ujú. Así es, estamos viendo acá un cierre. ¿Y se dan cuenta del estudio de la laringoscopía flexible? A esto nos referimos al estudio dinámico. Que tú puedes decirle al paciente, pronuncia la I, está pronunciando la I. Pronuncia la E de forma continua y lo está haciendo. Esa es la evaluación dinámica. Y eso no se puede hacer con la lengua sujetada, como el caso de la laringoscopía rígida. Bueno, la onda mucosa es el movimiento ondulatorio de la cubierta del pliegue vocal. Propagación de la onda mucosa es el área subglótica hacia los ventrículos. La onda mucosa viene así, como unas olas. Llegan y se separan. Llegan y se separan. Y esto es otra evaluación. Muy bien. Toma. ¿Cómo realizar una endoscopía flexible y rígida? Entonces, ¿qué están viendo ustedes acá, en esta imagen? ¿Qué está haciendo el paciente? Están realizando una endoscopía con endoscopio rígido, ¿no? Ya, así es. Está sosteniendo el mismo ¿Quién paciente. sostiene la lengua? El mismo paciente con su mano Así izquierda. es el mismo paciente, ¿no? En el anterior diapositivo observamos que era que la doctora traccionaba la lengua. Pero acá no, es el paciente. ¿Cuándo hacemos nosotros esta evaluación? En el caso de hacer procedimientos. El paciente, porque necesitamos nosotros las dos manos libres. Uno para sujetar el endoscopio y si eres diestro, para hacer algún tipo de procedimiento. Entonces, pedimos el apoyo acá del paciente o de la persona para que pueda sujetar su lengua a él. Y si lo hace muy bien, perfecto. Para hacer este examen es muy importante, uno, la posición del paciente. Le pedimos al paciente que la cadera la lleve hacia la parte posterior y que la parte del tórax, como está el paciente, esté inclinada hacia la parte anterior. Esa es la posición. No pegado hacia atrás, hacia adelante. Esa es la posición adecuada. El anestésico tópico y descongestionante, sí. Cuando hacemos el anestésico tópico, cuando es rígido. El descongestionante, sobre todo en niños, cuando es el flexible. Quien puede sostener la lengua puede ser el examinador, como puede ser el paciente. En la laringoscopía rígida. Como ya lo mencioné, insertándose en la base de la lengua y el ángulo hacia abajo. Hace un momento hice una explicación con el lapicero, hacia abajo. Menciona la posición del olfateo y la posición del pensador. Hay algunos que, por ejemplo, unas literaturas mencionan que hay que estar así, mirando hacia arriba, como pensando, mirando hacia arriba. Es cierto, no así de frente, cierta inclinación, porque eso te ayuda a que tú puedas angular mejor el laringoscopio rígido durante la laringoscopía. Hay muchas maniobras más en el caso del paciente para que se sienta más cómodo cuando hacemos este procedimiento, ¿no? Y con la laringoscopía rígida
no es dinámica, por lo tanto, lo que se puede hacer en el paciente es la pronunciación de la vocal I y diferentes tonos, diferentes también volúmenes, pero sobre todo diferentes tonos. El examen rígido endoscopio también, bueno, ya lo mencioné, te da una mejor claridad de imagen, ideal si necesitamos ver una visión cercana de la patología. Es como yo les digo a los, a los rotantes, les digo, acércate, ves a la lesión. Mientras más te acercas es mucho mejor para poder ver que si es un pólipo hemorrágico, si tiene básculo de ginesia, si tiene lugares de insertación, si la base es ancha, si la base es pediculada, etc. Y aquí estaba la respuesta a la pregunta. La respuesta nauseosa hiperactiva puede evitar su uso, ¿no? También mencioné que no es dinámica, que las tareas normales del habla no son posibles. Y en algunos casos puede provocar movimientos musculares anormales secundarios a un posicionamiento. Y esto normalmente sucede cuando estamos nosotros traccionando la lengua, ¿no? Eso se ve en muy poco porcentaje, normalmente son las 2 primeras. El examen en el laringoscopio flexible permite la observación de la producción más natural de la voz durante el habla. Para mí esto es muy importante. Sobre todo los pacientes que tienen laringoscopio, que tienen problemas de trastornos de la voz de tipo funcionales, no orgánicos. Por ejemplo, a pacientes que tienen disfonía espasmódica, para mí este examen es muy útil. Por ejemplo, aquí, ustedes que ven acá, ven una laringe que es de características temblorosas. ¿Cómo está temblando esa laringe? No es un movimiento regular. Entonces, eso lo vamos a ver nosotros en caso de temblor laringio. En disfonía espasmódica. Entonces, son lesiones ya funcionales no orgánicas, ¿no? Disfonías tensionales también. Vemos otras características, ¿no? Pero esa es la ventaja, ¿no? Que deben aprender de cuál es la ventaja entre uno y otro, cuáles son las características de uno y otra imagen. Entonces, sujeto a cambios de visión intermitentes a medida que el paciente altera la posición del velo. Este examen, si yo quiero evaluar, por ejemplo, valléculas, que son este segmento, pues le pido al paciente saque la lengua. Si yo quiero evaluar ventrículos, le digo al paciente que haga un funcionamiento de los labios, como si estuviera dando, le digo, a ver, junte los labios y empiece a decir la vocal U, y se va a notar mucho más los ventrículos. Hay muchos ejercicios que hacemos nosotros para poder visualizar mucho mejor las estructuras de forma más minuciosa. Si yo quisiera hacer un procedimiento de la laringe, me acerco más a la estructura, pero previa topificación para poder hacer cualquier tipo de procedimiento. Si yo quiero hacer gárgaras, que son anestesias, entonces eso es un capítulo muy amplio y muy detallado en relación a lo que se puede hacer ante una fibroscopía de laringe. Estas son algunas imágenes de diferentes exámenes de fibroscopía laringea, ¿ya? Lo más importante que ustedes que se lleven de información son qué es lo que están viendo, que reconozcan ustedes, de acuerdo a su año académico, qué es lo que están observando, porque les van a preguntar, ¿y qué observas en este tipo de imagen? ¿Qué órganos, qué estructuras anatómicas de la laringe estás observando? Entonces, eso es importante que ustedes sepan a diferenciar. Que no me digan glotis a las cuerdas vocales. Entonces, lo más importante es eso, que ustedes se lleven los conceptos claros acerca de la ubicación, qué estructuras laríngeas, cuál es la diferencia entre un examen de laringoscopía rígida, cómo se hace un examen de laringoscopía rígida, si le coloco anestesio, que fue una excelente pregunta, si se coloca anestesia, y si se puede no colocar anestesia en un paciente, también, pero va a depender mucho de cómo le expliques al paciente. Y si puede usar gel o otras formas, claro que sí, también se puede usar. Pero lo ideal sería para tener un examen más cómodo, más tranquilo, más dinámico para el paciente, colocar anestesia. Y así tú puedes hacer diferentes ejercicios en el paciente.
Igual también, si tú quieres acercarte a la lesión, tienes que colocar el anestésico tópico, para que el paciente sobre todo se sienta cómodo y pueda colaborar con la evaluación. Es muy importante que ustedes tengan el concepto claro qué significa una laringoscopía, concepto solamente a una laringoscopía rígida, laringoscopía flexible, y cuáles son las ventajas de cada uno, que es lo que es el objetivo de la clase. Voy a usar de base esta diapositiva y voy a preguntar a 5 alumnos acerca de lo que habíamos tomado ya en la primera clase. Cuerdas vocales. Ventrículos. Se logra ver acá los ventrículos, en ese espacio. Subglotis. Aritenoides. Bandas ventriculares. Cuerdas bucales en aducción. Comisura anterior. Ahí se ve. Comisura anterior. Cara laringea. Cara laringea. Un segmento de la cara laringea. De la epiglotis. El pliegue aríteno, aritenoides, epiglótico. Epiglotis. Repliegue aríteno epiglótico. Ahí están. Parcialmente se logra ver el ventrículo. Senos piriformes. El repliegue o pliegue interaritenoideo. Apófisis vocal. Región postcricoidea. Michel Felipe. Michel Felipe. David Rodríguez. Carol González. Yelitza López. Yelitza López. Nelson Martínez. Presente, doctora. Ok, Nelson. A ver, Nelson, ¿qué estructuras ves? Mejor dicho, te voy a hacer una pregunta yo señalando. Cambiamos la metodología. ¿Qué estructura? Allá. 3, 2, 1. ¿Qué estructura, Nelson? ¿Qué estructura? 3, 2, 1. ¿Está encendido tu micrófono? ¿Puedo, doctora? ¿Qué pasó, Nelson? ¿Qué estructura, Nelson? Las cuerdas bucales y lo que está en medio es la glotis, orificio glótico. ¿Qué estructura? Esto debe ser el pliegue epiglótico. No. Bandas ventriculares.
Bandas Muy ventriculares. bien. Bandas ventriculares. Muy bien. Doctora, antes de eso, cuando lo cerró, esa unión que manifiesta es el, no sé si estoy equivocada, el puente del arunoideo, o usted dijo el ángulo, o el Puente pliegue. interaritenoideo. Perdón, puente La unión de... Así es. Está aquí. Entre ambos aritenoides. Entre ambos aritenoides se llama región interaritenoidea, puente o espacio interaritenoideo. Jorge Lara. Brian Sima. Doctora, buenas. Brian. No, Lara, Lara. Lara Balki. Sí. Que te haya colocado falta. Rojo. Ok. Lara. Sí. Ok, muy bien. A ver, Lara. ¿Qué estructura laringe estoy señalando? La epíglota. Muy bien. ¿Qué estructura laringe estoy señalando? Las cuerdas vocales. Ya. ¿Qué estructura laringea? Tenemos dos, también llamadas cuerdas vocales falsas. Empieza con B, termina con A. ¿Quién ayuda a su compañero? Las bandas Bandas Muy ventriculares. ventriculares. Ah, sí, ya te ayudaron ya. Ok. Muy bien. Brian Sima. Hijitos. Quitos, muy bien. Kimberly Cabello. ¿Está Kimberly? Angeli González. Luis Enrique Bonifacio García. Álvaro Osorio. Matius Pierini Santos. Liz Ferreira Almeida. Liz Ferreira. Hijitos. Nicole Monteiro. Jennifer Castro. Laisa Ferreira. Hijitos. Damaris Valdés. Hijitos. Hijitos. Ana Rojas. Yo soy doctora. Ana Rojas. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana Rojas. Una pregunta fácil. Vamos a la lámina que ya hice el ejemplo. Una pregunta fácil. ¿Cómo se llama? Ese es el pliegue. Ya, el nombre y el apellido. Pliegue a. Aritenoide. Pliegue. Une la aritenoides y la epiglotis. Pliegue ari. Si une la aritenoides y la epiglotis, ¿cómo se llama? Pliegue aritenoepiglótico. Ok, muy bien.
Entonces vamos a pasar con las siguientes diapositivas. Bueno, ya que estamos hablando de lesiones, aunque esta es una lesión subepitelial. ¿Estas cuerdas vocales están normales, chicos? ¿Es igual a esto? No, de hecho que no. Anormal. Ok, claro, muy bien. Y estas cuerdas vocales que ustedes acaban de ver hace un momento tampoco son normales, ¿ah? Tampoco son normales. Ya eso es otro capítulo. Pero es un modelo, mira cómo es, ¿no? Es un modelo de las cuerdas vocales que estamos viendo, ¿ya? Estos pacientes, esta es la laringoscopía flexible de este grupo de pacientes, se realizó para un estudio. Y todos ellos tienen enfermedad de Parkinson. Entonces, por eso que ustedes ven a los ventrículos con ciertas características, con muchas secreciones, porque existe en este grupo de pacientes éstasis salival. Y esta éstasis salival normalmente es muy notoria a nivel de valléculas y ventrículos. Entonces, ¿me dijeron que era normal esto? ¿Escuché que era normal para ustedes? No, doctora, ¿es posible que sea una leucoplasia? Muy bien, ¿quién dijo? ¿Quién? Meli Olarte, doctora. Melia. Meli. Meli. ¿Cuál es Olarte. tu apto? Olarte. Ya. ¿Alguien quiere dar otro diagnóstico diferencial? Ya Meli dijo leucoplasia. Leucoplasia, muy bien. ¿Alguien más quiere dar una presunción diagnóstica? Ustedes están en otorrinolaringología y vieron la lesión. Y por ahí le preguntaron, ¿y qué opinas? Meli ya dijo leucoplasia. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿Están de acuerdo con lo que dice Meli? ¿No les parece? Doctora, una infección por hongos puede ser por una cándida, por ejemplo. Perfecto. ¿Cuál es tu apellido? López Echevarría, qué bien. Muy bien. Entonces, López dijo, no, puede ser una infección por cándida, una candidiasis laringea. ¿No es así? Exacto. Ok. Doctora, ¿y podría ser un carcinoma también? Ok. A ver, estoy buscando el apellido de López Echevarría. Ya. ¿Puede ser un carcinoma? También entra dentro de diagnósticos diferenciales. Doctora, ¿podría ser una papilomatosis? ¿Te han leído? Ok. También puede ser una papilomatosis. También puede ser una papilomatosis. Doctora, ¿hay un herpes laringio? Herpes laringio. Todavía no he visto un herpes laringio, no. No. Doctora, ¿también puede ser un líquen plano? Un líquen plano en la cuerda vocal, no. He visto lesiones hasta mixomas, como enfermedades raras en la cuerda vocal. Pero un líquen plano tiene más un aspecto más amarillento. No es tan leucopláquico, no es tan blanquecino. Además es raro, ¿eh? Es infrecuente este tipo de lesiones a nivel de las cuerdas vocales. López Echevarría. Okay. Doctora, ¿y por un lupus eritematoso puede ser? No, los lupus eritematoso, López, discúlpeme, López, no te encuentro en la lista de alumnos. López No es una Echevarría. no es una lista actualizada, creo, doctora, porque yo ya estoy... Ya, ok. Sí, te estoy anotando de todas maneras. Sí, Estoy sí, sí. anotándote acá que estás participando.
A ver, ¿quién mencionó Doctora, ¿y eso también no puede ser de repente, por factores químicos, de repente? ¿Ese tipo de lesión? No sé. No, mencionaron algo de artritis reumatoidea. ¿Quién mencionó el término de artritis reumatoidea? ¿Quién fue? Mencionó puede ser por artritis reumatoidea. ¿Quién dijo eso? Doctora, una pregunta. No sé si es que ya mencionaron, de repente puede ser, no sé si mencionaron o no escuché sobre la papilomatosis. No sé si lo mencionaron. Sí. ¿Cuál es tu apellido? Lara. Lara. Ok. Doctora, una consulta. Dime. ¿Podría ser un carcinoma de células escamosas? ¿Papilomatosis escamosa? ¿Células escamosas? Las células escamosas más es un hallazgo histológico. Más es un hallazgo histológico. Ok. Células escamosas, células multinucleadas. Eso me orienta más ya a un estudio histopatológico. Entonces se llamaría ¿Sí? cáncer laríngeo, se llamaría. Puede ser un cáncer laríngeo, sí. ¿Ya? También sí se considera dentro del diagnóstico diferencial. Ahorita vamos a explicar todo lo que acabo de mencionar. ¿Cuál es tu apellido? Anunciación. Te escucho con retorno. ¿Analcé? ¿Me escucha, doctora? ¿Puedes repetir tu apellido, por favor? Si gustan, los puedes escribir en el chat, porque te escuché bien Doctora, entrecortado. es Anunciación su apellido. Caroline Anunciación. Ah, ok, ya. Gracias. Doctora, una consulta. ¿Y podría ser un pemfigoide de mucosa? Pemfigoide. De mucosa. Normalmente son más lesiones a nivel de banda. Hay subsitios de pemfigoides. No se dejan llevar mucho de lo que ven en ciertas imágenes. Las lesiones pemfigoideas son más subglóticas o traqueales. No son a nivel de cuerdas vocales. A menos que sea confirmado con un estudio anatomopatológico. Pero bueno, vamos a hablar del tema. Mencionaron leucoplaquia. Las lesiones leucopláquicas son lesiones que abarcan una cuerda vocal. ¿Pueden abarcar en 2 cuerdas vocales? Sí, pero recordemos que las lesiones leucopláquicas son lesiones premalignas. Y no son tan distendidas como en este caso. Normalmente son más limitadas, son más pequeñas, son más limitadas. Pueden abarcar una cuerda vocal. Este tipo de lesiones son circunscritas, porque hay cambios histológicos que puede estar asociadas, no siempre, con cambios displásicos subepiteliales, pero la leucoplaquia muy raras o casi infrecuentemente te abarca todo un pliegue vocal, toda una extensión de la cuerda vocal. Pero si encontramos nosotros una lesión leucopláquica, es limitada, es pequeña, se encuentra más aquí, ojo, se va a encontrar más ¿dónde? A nivel del tercio medio de la cuerda vocal. Tercio medio de la cuerda vocal. Tú vas a ver la cuerda vocal sana. Tú vas a ver una cuerda vocal sana, así como esta, pero vas a ver una lesión leucopláquica, completamente distinta. Completamente diferente. A ver. Acá está.
¿Quién dijo leucoplaquia? Yo misma. Leucoplasia. ¿Aló, me escucha? Sí, sí te escucho. Ahí. ¿Logran ver el video? Sí, doctora. Ok. Leucoplaquia. ¿Logran ver el videíto? Sí, doctora. Muy bien. Leucoplaquia. Ahí estamos haciendo con un laringoscopio rígido. Ahorita estamos haciendo una estroboscopia. Ahorita vamos a ver una estroboscopía. Estroboscopía, chicos. La imagen no es muy buena porque lo sacó el R1. Disculpen. Leucoplaquia. Este paciente tiene disfonía. En este caso tenía disfonía porque ya fue operado. Volvemos a la presentación. ¿Logran ver la presentación? Sí, doctora. Ok. Entonces, la leucoplaquia son lesiones normalmente, en la mayoría de las veces son lesiones unilaterales. El caso que acaban de ver es en este video, han visto parte de una laringoscopía rígida con un laringoscopio de 10 milímetros con ángulo de 90 y luego vieron una estroboscopía. No abarca toda la cuerda vocal, abarca el tercio medio, pero este paciente, el caso en particular del paciente anterior que acabo de ver ustedes la imagen, tenía un tiempo de enfermedad ya muy prolongado, tenía una disfonía de más de 6 meses y el motivo de consulta era su disfonía. Es un fumador crónico, el índice tabáquico era más de 3, entonces tenía varios factores y además entre otros tenía otros síntomas de reflujo. Entonces es muy importante ver la diferencia, ¿no? Entre esta lesión que me abarca todo el pliegue vocal, todo, la extensión, la comisura anterior y la otra cuerda vocal. ¿Ya? Entonces, la papilomatosis son lesiones mucho más, son lesiones muy recidivantes, son lesiones que tienen un crecimiento invasivo, digo invasivo porque se extienden con facilidad a zonas continuas a través del epitelio y la variación o migración del epitelio. Entonces, hay una interfase de epitelio respiratorio y cilíndrico ciliado. Entonces, por eso que es mucho más fácil. Y además, la vascularidad de este tipo de lesión. Entonces, por eso que las lesiones son más, evolucionan, crecen, se diseminan más fácilmente. Cuando hablo del término, voy a usar el término propio, se extienden, ¿ya? Entonces, se extienden con mayor facilidad. En cambio, la leucoplaquia tiene un periodo de evolución. Si bien es cierto, su tratamiento es quitar esa lesión leucopláquica, pero hay que estar pendiente con una evolución y un seguimiento, porque lo mencioné al inicio, es una lesión más premaligna, ¿ya? Entonces hay que hacer un seguimiento y si es que no hay una remisión, después de 1 o 2 meses se opera el paciente. Pero esto es una lesión distinta. Pero el objetivo de esta imagen, mucho más que hablar de las patologías, es enfocarnos del punto de visualización, ¿no? Entre una y otra, ¿no? En una tenemos una visualización con un laringoscopio, nasolaringofibroscopio, una vista panorámica y el otro es con un endoscopio rígido. Y ahí se ve la diferenciación, ¿no? Ya como uno de sus compañeros lo mencionó, que viene a ser la imagen nítida. Yo acá incluso veo mucho mejor las lesiones papilomatosas, ¿no? Cáncer. El T1 es una lesión más pequeña,
Pero para hablar de cáncer, normalmente también ingresa dentro del diagnóstico diferencial. Sí ingresa, porque son lesiones al inicio, son lesiones blanquecinas también, pero tienen otro compromiso, tienen otros síntomas, otros hallazgos dependiendo del T1. Al T1, T2, T3, T4, T4A, T4B. Entonces va a depender mucho de los hallazgos, ¿no? Y saber diferenciarlos y detectarlos a tiempo también. El principal síntoma es la disfonía, que no se olvide eso. Si yo tengo un paciente con disfonía por más de 3 meses, no voy a ayudar en seguir dándole tratamiento médico. Si está ronco más de 3 meses, no me voy a ir haciendo mi serum, que ya me han enseñado que en la laringología, en este segmento de 4 días, bueno, la doctora me explicó que paciente ronco por más de 3 meses no lo voy a seguir. Bueno, señor, su laringitis, continúe usted con tratamiento médico. No, más de 3 meses no. Entonces ya es una patología crónica. Eso lo tienen que llevar bien en cuenta cuando hagan su servicio rural o cuando les toque el internado. Es muy importante tener en cuenta que la disfonía, una disfonía subaguda que es menos de 14 días, incluso muchas veces es autorresolutiva, solo con reposo vocal. Entonces, 14 a 3 meses, entonces sospechar cuáles son todos los factores que me pueden estar originando una voz ronca. Y más de 3 meses es necesariamente una endoscopía o una laringoscopía rígida. Entonces, seguimos con la parte de exploratoria. ¿Y evaluamos a los niños? Claro, si evaluamos a un recién nacido, evaluamos a un niño, evaluamos a un paciente mayor de edad, también evaluamos a los niños. Aquí es muy importante la colaboración de los padres. Al niño le tienes que explicar el procedimiento. ¿Se puede hacer este procedimiento en niños? También. ¿Es tolerable? A los niños normalmente tienes que ganarte la confianza del niño para poder hacer ese tipo de examen. Sí se puede hacer con la fibroscopía flexible, se puede hacer el examen a nivel nasal. Ellos no colaboran demasiado bien como lo hacen los padres. Lo ideal sería colocarle sobre las piernas o que esté apoyado junto con el padre para poder hacer el examen, ¿no? Y siempre la persona que nos apoya a nosotros haciendo la laringoscopía está como una accesitaria, que nosotros podamos hacer el movimiento del fibroscopio. ¿Por qué? Porque el niño es muy dócil, el niño se mueve. Por eso mencioné al inicio de la explicación, ¿cuándo tenemos que sujetar la nariz? ¿Recuerdan? En niños, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por eso que acá el examinador tiene los deditos sobre el nasal. Porque el niño hace esto. Y si hace esto, tu fibra se va para atrás. Y otra vez vas a introducirle la fibra al niño. No. Por eso que manipulamos aquí o nos apoyamos el fibroscopio a la punta nasal y al ala para que esto esté fijo. Y así el niño se mueva, el fibroscopio no se retraiga, no se salga. Porque introducir el fibroscopio varias veces a un niño sí es incómodo para el paciente. Bueno, ya la parte de la evaluación es para que ustedes evalúen, ¿no? Aprendan que en una laringoscopía flexible dinámica, ingresamos por la fosa nasal, ustedes van a ver esto. ¿Ya han llevado el capítulo de nariz y fosas nasales? Aún no. Aún no. Vaya. Bueno, van a ver estructuras nasales, van a ver el tabique, esto es el segmento del tabique, observamos un tabique que está desviado, esto es el cornete inferior, esto es el cornete medio. Es importante, como lo dije, no chocar las estructuras, porque eso es incómodo para el paciente, ¿no? Lo ideal sería pasar el fibroscopio entre este espacio, entre el cornete medio y el cornete inferior. Cornete medio y cornete inferior. Ese es el espacio ideal por donde tenemos que pasar nosotros el fibroscopio para no originar. Si yo paso junto al tabique, el paciente te va a hacer así, me está doliendo, y no te va a dejar examinar. He ahí la importancia de colocar anestesia. Entonces, si recién estás iniciando usando el fibroscopio, colocar la anestesia adecuada para que el paciente colabore. Entonces, eso es uno. Esto ya a nivel de rodete tubárico, la parte posterior de la faringe. Aquí estamos viendo rasgos sanguinolentos. Entonces, esto es a nivel ya orofaringeo, ¿no? Eso es a nivel posterior. Rodete tubárico, pared faringea posterior. ¿Ya? Y nosotros tenemos que pasar por estos segmentos e inclinar. Ahí funciona el fibroscopio para poder llevar, ahí es
el uso adecuado de del segmento en el cual nosotros podemos pues, llevar el fibroscopio hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia el lado inferior, hacia el lado superior, como aquí lo está haciendo, ¿no? Ingresa por la fosa nasal, sujeta, igual está sujetando la nariz con el fibroscopio, y acá con la mano derecha pues está manipulando, flexionando, no groseramente tampoco, no es flexionar todo, es flexionar sutilmente, porque esto va hacia abajo y va hacia arriba, va hacia la derecha, va hacia la izquierda, entonces es flexionar sutilmente este equipo. Y ya cuando estamos con el paciente, pues tenemos que hacerle todos los ejercicios, ¿no? Lateral del paciente, descanso y protrusión, parámetros de evaluación, cuando hay otras alteraciones funcionales y patologías tumorales, ¿no? Igual con el ejercicio de examen dinámico de la voz. Cuando uno evalúa la laringe, se hace diferentes ejercicios. Por ejemplo, yo puedo decirle al paciente, pues, ligero, ustedes recién han ido al hospital, se han asistido al hospital Sabogal, normalmente dicen pero hay diferentes tonalidades. Es un normal en reposo, un tono cómodo, que es la evaluación. Luego un tono grave, luego un tono agudo, y luego un ji, que es, todo esto sirve para una evaluación dinámica. Luego empiezas a decir al paciente que recite un poema o que nos cuente algo, que es lo que hizo en la mañana, que sea resumido en un par, que haga o que realice algún tipo que se acuerde algo gracioso para ver la movilidad de las bandas y de las cuerdas vocales. Esto es examen dinámico. Y bueno, y la laringoscopía directa, ¿qué es la laringoscopía directa? ¿Alguna idea? Ya hemos hablado todo de la laringoscopía indirecta. ¿La directa sería como una biopsia o no? La directa. Yo puedo sacar una biopsia con el paciente despierto, sí. ¿Puedo hacer una biopsia con una laringoscopía indirecta? Sí. ¿Qué es la laringoscopía directa? ¿Qué se les viene a la mente? La laringoscopía directa. También sirve para sacar la biopsia, pero más que eso hacemos. También sirve, sí, es un buen punto, es una idea que tienes que vale. También sirve para hacer biopsias de las lesiones. Ok. El paciente está en consultorio. En quirófano. Quirófano. Muy bien. ¿Quién dijo quirófano? López Echeverría. Talía. Muy bien. Bueno, así es. Ver la laringoscopía de forma directa. Laringoscopía directa. Esa es la diferencia. De ver a tu laringe de forma directa. Y eso lo vas a ver más en el quirófano. Eso lo vas a ver en el quirófano. La laringoscopía directa viene a ser la apreciación de la imagen en vivo, en ese momento. No te está dando solamente una... no es una imagen facilitado como método de ayuda diagnóstica, que eso lo puede hacer un consultorio. Es ya en el quirófano. La laringoscopía directa es ya en situ. También se usan diferentes métodos, obviamente, ¿no? Como microscopio para hacer una laringoscopía directa. Incluso también un telescopio además con diferentes angulaciones, ¿no? Pero es en quirófano, porque tú ves tus cuerdas vocales de forma directa.
Las 4 imágenes corresponden a una laringe. Tú estás sentado frente y tu paciente está intubado. Está intubado. ¿Por qué está intubado? Acá vemos, ¿no? El tubo endotraqueal. ¿Y esto qué es? Es un laringoscopio. Es un laringoscopio. ¿Para qué es el laringoscopio? Para poder, es un instrumento que nos ayuda a nosotros a hacer laringoscopía directa. ¿Por qué hacemos laringoscopía directa? Para hacer intervenciones quirúrgicas. En la laringe. Directamente en la laringe. Laringoscopía directa. Me da mayor imagen. ¿En los niños hace laringoscopía directa? Sí. Hay algunos niños que no colaboran en los procedimientos. En algunos hospitales nacionales incluso. Lo ideal sería hacerlo en el consultorio, porque sí se puede hacer la laringoscopía indirecta en niños y te da muchísimo alcance. Pero hay niños, por ejemplo, de 2, 3, 4 años que no colaboran con el examen, ¿no? Normalmente, según los protocolos de laringoscopía, son a partir de los 5 años. Pero la laringoscopía, en los niños menores de 5 años hay que ingresarlos a quirófano para hacer el estudio, por ejemplo, de lesiones como alteraciones o anomalías congénitas, que es otra clase. En las clases de anomalías congénitas vamos a ver cuáles son las lesiones, por ejemplo, las membranas glóticas. A un niño le vas a hacer de 2, 3 años que viene con ronquera y la mamá te dice, doctor, mi hijo tiene llanto bien ronco y habla más grueso que su papá. Su voz es bien ronca. Y a veces no puede correr porque se agita. Tiene 2 años. Bueno, hay que examinarlo y hacer una adecuada laringoscopía directa. ¿No? El punto acá de desventaja es la edad, que es de 2 años. Ellos no colaboran para un examen de tipo ambulatorio o un consultorio externo, ¿no? Por la edad. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí son lesiones que ya habíamos visto en lesiones que eran lesiones papilomatosas, ¿no? Entonces, eso es lo que están viendo ustedes aquí. Y esto es un laringoscopio. Esto que está en la parte superior es un laringoscopio. El laringoscopio es un instrumento quirúrgico que nos permite a nosotros proteger la laringe y poder realizar una intervención quirúrgica. Laringoscopios hay muchísimos, de diferentes tamaños, diferentes dimensiones, diferentes aberturas, diferentes valvas. Y esto va a otro, se anclaja, se va a encajar o tiene una zona de anclaje a otro material más, ¿no? Que no es materia de la clase del día de hoy. Las cuerdas vocales, aquí me dan una mayor visualización. ¿Por qué me dan una mayor visualización? Porque mi paciente está anestesiado. Yo puedo ingresar, medir, angular, visualizar las diferentes lesiones. Esto es una vista con un laringoscopio de 0 a 12 grados, de 0 a 12 grados, y se nota claramente las lesiones papilomatosas. Aquí de aspecto mucho más verrucoso, ¿no? Mientras más lesiones verrucosas con un exudado o blanquecina, me da mayor riesgo de malignidad. Recuerden, bueno, lo menciono, las papilomatosis también son lesiones premalignas porque hay una asociación del 5-25% que se asocia a lesiones malignas o a cáncer laringio. ¿Ya? Entonces, esto es una vista con uno de sus compañeros dijo al inicio de la exposición, del inicio de la clase, el ángulo, eso es muy importante. También en la laringoscopía directa. El ángulo de la óptica, te da mayor visualización. Un ángulo de 0 grados o de 14 grados me da una visualización que es distinta a la de 30 grados, que va a otro enfoque de visualización, la laringoscopía rígida, directa, que es distinto a uno de 70 grados y que es distinto a uno de 90 grados. Entonces, en los 4 casos hemos usado un laringoscopio rígido, pero las angulaciones son distintas, por eso que me dan diferentes imágenes, diferentes apreciaciones. ¿Ya? Aquí vemos esta lesión que está abarcando, ¿qué parte? ¿Comisura anterior? Muy bien, comisura anterior, ¿no? Comisura anterior. A ver.
Acá se ve algo. Se ve algo del... algún segmento distal del... De las válvulas ventriculares. De los ventrículos. Muy bien, del ventrículo, 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 ventrículo. Doctora, una consulta. Dime. ¿Se puede utilizar la clasificación de Mallampati para poder hacer este tipo de procedimientos? O sea, sí se utiliza para hacer la intubación. Siempre, siempre, desde que el paciente llega a tu consultorio y tú elegiste la especialidad de otorrino o de anestesiólogo, tú tienes que evaluar a tu paciente y lo primero que tienes que hacer es evaluar Mallampati. Y doctora, si tuviera un Mallampati 3 o 4, ¿seguiría usando la laringoscopia directa o ya podría usar una indirecta? ¿O habría...? Mira, si tú tienes en tu paciente, en un consultorio, ¿ya? Porque el Mallampati 3, 4 son difíciles de intubar, hacen otras técnicas para hacer una intubación. Hacen intubación retrógrada, no por la boca, sino por la nariz. Usan mascarilla laríngea, usan intubación dirigida con un fibroscopio. Entonces, sí se puede intubar, pero la intubación es completamente distinta a la habitual, que es la orotraqueal. Ahora, en el consultorio externo, si tienes un Mallampati 3, 4, no le vas a colocar el endoscopio, pues, ¿no? ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿Qué usarías? La laringoscopia indirecta. Tienes un Mallampati 3 y 4, llegaron. Y tienes en tu escritorio, en tu oficina, tienes un laringoscopio rígido y un laringoscopio flexible. Tienes un Mallampati 3 y 4. Usaría el flexible. Perfecto, tienes que usar el flexible. Porque tienes la fosa nasal. Vas a entrar por la fosa nasal. Por la boca, si te impide ver el paladar, la lengua es macroglósica. Tu paciente va a estar con una pobre apertura bucal y vas a estar angulando así y no vas a ver nada más que la epiglotis. Entonces, tienes que entrar por la fosa nasal. Para eso se usa el flexible. Muy buena pregunta. ¿Qué otra pregunta tienen? Ah, ya. Ok. ¿Qué les pareció hasta ahí la clase? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Muy interesante, doctora. Muy bien. Ok. Muy bien, chicos. El día lunes tenemos clases también. ¿Ya? Hasta el día lunes. Hasta el día lunes, doctora. Que Muchas pasen gracias. muy buenas noches. Buenas noches. Ok, doctora, gracias. Buenas noches, doctora. Ok, buenas noches.